¿Qué límites puede tener la comunicación? Bueno, todo esto, como se dan cuenta, está relacionado. Y vale la pena por eso comenzar con el primer tema, que es el más sencillo. Y para el día de hoy tenemos también otra guerra, otra batalla en Europa. Y esta seguramente habrán escuchado algunas cosas. Una batalla que sucedió aquí, justamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Han escuchado justamente en Alemania de una máquina que se creó muy enigmática por Arthur Scherbius, alemán. Y es muy enigmática porque se llama justamente la Enigma Machine. Esto es muy... No sé si han escuchado de esta. Hay hasta una película solo sobre esta máquina que sirvió mucho a los nazis para crear comunicaciones fuertes, encriptadas, y también que los destruyó al final. Esta es la máquina. Esta máquina es muy interesante porque se creó en 1918, la patente es de 1918, y sirvió mucho para comunicaciones comerciales, no para las del ejército. Y se comenzó a distribuir por toda Europa, Estados Unidos también la tuvo, y sobre todo Japón. Sin embargo, Japón, Alemania, comenzaron a ver la utilidad para servicios militares de las comunicaciones, para que no sepan dónde van a atacar y la estrategia. Y comenzó a hacer unas pequeñas mejoras en la máquina, Enigma Machine, ¿no? Y entonces, de hecho, después Hitler se dio cuenta que era esencial poder mandar una comunicación inmediatamente en medio de la batalla para enseguida tomar cartas en el asunto y poder cambiar cualquier estrategia sin que los otros se den cuenta. Y mandó a hacer algunas modificaciones y mejoras de la Enigma Machine. Sin embargo, justo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes incluso, apareció este señor, Marian Rejewski, un polaco que trabajaba en la plaza principal de Polonia, de Cracovia. No sé si ven ahí la estatua. Bueno, me parece que era en una oficina, si no me equivoco, era por aquí, que trabajaba él descifrando la Enigma Machine. Y logró descifrarla. Esto es lo interesante. Y entonces comenzó a poder escuchar las comunicaciones que los nazis hacían entre ellos. Pero esto es al principio, ¿no? Después, como ustedes saben, Polonia fue invadida y los nazis entraron a la plaza principal de Cracovia. Aquí ven a los nazis entrando en medio del invierno. Ahí ven el caballo, como se dan cuenta. Y se tomaron Polonia enseguida, digo. Prácticamente salieron a defender con casi nada, con caballos, cuando ellos tenían tanques y otras cosas más, ¿no? Y poco más, ¿no? Y entonces, quien hizo el crack a la máquina Enigma, vino una fuerza especial de Inglaterra y se lo llevó, porque se dieron cuenta que era una cabeza muy buena y que había logrado descifrar a Hitler, ¿no? Sin embargo, Hitler poco después se dio cuenta que le estaban pudiendo escuchar las comunicaciones
e hizo algunas mejoras. Este es el mapa de Europa justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Ten en cuenta, algunos países están más o menos igual, otros como Checoslovaquia, Hungría, pueden haber cambiado un poco. Yugoslavia, ¿no? Ha cambiado todo eso muchísimo. Entonces este es el Enigma Machine. Parece una máquina de escribir, pero tiene unos rotores ahí. Los rotores sirven para que no salga la misma letra al otro lado, ¿no? Si uno tipea la A, va a salir, no sé si se dan cuenta que aquí hay las letras también encima, ¿no? Si uno tipea aquí la A, aquí va a aparecer alguna letra que parece que no tiene nada que ver. Pero la idea no es que siempre aparezca esa letra, sino que si uno vuelve a tipear la A, aparece otra. Y la tercera vez aparece otra. Entonces, y lo que hizo Hitler después de que vio, bueno, Hitler, sus científicos que vieron que había sido craqueada la Enigma Machine, añadió un nuevo rotor, nuevas complicaciones y volvió a ser complicado de conocer la información que había. Aquí les voy a poner un pequeño video en inglés, pero bueno, donde más o menos se darán cuenta de cómo se fraguó todo. September 1939. As Britain declared war on Nazi Germany, an extraordinary motley army was being assembled at Bletchley Park in the English countryside near London to fight a secret war. Their mission was to crack one of the hardest codes ever devised, created on a machine called Enigma. Enigma lay at the heart of Hitler's armed forces communications system. Two of this elite were the renowned mathematician Alan Turing and the dean of a Cambridge college, Gordon Welshman. Gordon Welshman was actually quite glamorous. He was good looking and he knew he was good looking. He had a way with the ladies. He was fantastically bright, very pugnacious, obviously a very proud man. Welshman was one of the original elite codebreakers, given the Herculean task of decoding the Enigma machine. Enigma used a combination of rotors, plugs, and wiring to put German messages into secret code. There were 1 in 159 million possible combinations. While others sought to crack the codes, Welshman took a different approach. Instead, he focused on what would come to be known as traffic analysis. The body of the message was unreadable, but the first few letters and numbers were not in code. This was the call sign, the address, identifying who the message was to and from. There was crucial information in the call signs, and Welshman started to track it, linking up who was sending and receiving the messages, where they were, where they went. It was a brilliantly simple observation, yet it would prove crucial. They call it chat that comes over the air. And by this means we can build out the picture of a German unit, the headquarters, any outstations it has, and how they keep in touch with each other and send messages. Just using traffic analysis, Welshman started to reveal the precise enemy forces that faced the Allies. Modern code breaking was born. And they had a big wall map, and you could visually see the whole setup, the German communication system. Traffic analysis was Bletchley's first major breakthrough. Without an analysis of traffic, you would never have been able to use cryptography to win the war. Bueno, como se dan cuenta, digo, esto es crucial en una guerra, ¿no? Entonces, aquí ya ven más adelantado en media guerra todo lo que Alemania logró conquistar. Es impresionante, ¿no? Donde estuvieron las tropas del Reich.
Bueno, ahí lo que, no sé si se dan cuenta, todas las flechas como comienzan a entrar en Rusia, y ese fue el gran problema de Hitler, tanto como de Napoleón, que entraron en el invierno ruso y realmente ahí perdieron cantidad de gente, ¿no? Bueno, lo interesante es esto, ¿no? Que al ver que le habían hecho crack a la Enigma Machine, los científicos decidieron hacer al principio de la guerra una mejora, introducir un nuevo rotor para hacerlo mucho, mucho más complicado con ese rotor. Entonces, es bien, bien interesante eso, ¿no? Porque ya lo hace más complicado. Es más complejo esto, digo, como ya se dan cuenta, pero hay mucha gente pensando en esto, ¿no? Un punto decisivo en la historia sucedió aquí, entre Greenland e Inglaterra. Piensen ustedes que para poder frenar a Hitler, Estados Unidos comenzó a enviar cantidad de, primero de víveres, después de armamentos y cantidad de provisiones para que puedan luchar y sobrevivir los ejércitos, como está haciendo hoy en día con Ucrania, y después ya enviará tropas y todo esto más adelante en la guerra. Entonces era un problema porque los submarinos alemanes estaban hundiendo todo, ¿no? Veamos unos números. Bueno, este es el submarino alemán 556, famoso, y este es el Petrel Destructor, que logró bombardear un poco este submarino. Ya les comentaré. Entonces, el 30 de octubre de 1942 se capturó este submarino. Es decir, lo bombardearon de tal manera que tuvieron que rendirse, ya no podía seguir operando. Pero el submarino salió a flote y cogieron a toda la tripulación, la capturaron y también capturaron esa máquina. Los mismos que la capturaron no sabían qué era exactamente, ¿no? Sí les dijeron, traten de capturar a toda la tripulación con vida y dejen, y en especial todos los utensilios que hay adentro. Pero ni siquiera le dijeron, ¿no? Ahí la capturaron, la Enigma Machine. Y esto es interesante porque con esto pudieron comenzar a escucharlas de nuevo, las conversaciones que tenían entre ellos, y decían, bueno, dónde van a atacar y escucharlos y dónde van a posicionarse. Y esto es lo que les puedo mostrar, ¿no? Para junio de 1941 los aliados habían perdido 432.000 toneladas en el mar, digo, de barcos que iban con cargamento para ayudar a los aliados en Europa, y todo eso se hundía, todo eso lo perdían. Ya se imaginan la cantidad de billones de dólares que perdían en soporte, ¿no? Y después de que descubrieron esta máquina, en febrero, de febrero a octubre, cada mes hundieron cientos de toneladas en el 42. Es decir, porque ya la guerra estaba mucho más fuerte, enviaron más cosas, pero cientos de toneladas mensuales. Y en cambio, para agosto, ya menos de 80.000 toneladas lo hundían. De todas maneras, es una barbaridad, ¿no? Incluso con esto. Pero ya se dan cuenta que esto puede salvar cantidad de vidas de cantidad de barcos. y no solo eso, sino también todas las provisiones y toda la ayuda y todas las armas. Sin esto, Europa no hubiera tenido todas las armas que necesitaba para afrontar la guerra. Es bien interesante, es bien interesante. Aquí se dan cuenta en números cómo los secretos valen muchísimo, ¿no? Hoy por hoy también hay otra guerra tecnológica, ya veremos poco a poco, en Ucrania. Aquí es donde trabajaba Turing, Alan Turing, en esta casa de aquí. Trataban de hacerlo en casas que no parecieran que era defensa, obviamente, para que no las bombardearan. Y esta era la máquina que primero el polaco creó y después se creó en Inglaterra. A esta le llamaban The Turing Bomb.
Esta es en marzo de 1940. Para descifrar esto era un poco parecido a la Enigma Machine, que entonces recibían uno de estos y aparecían también arriba como el teclado, era una especie de teclado, tendría que explicarlo un poco más, pero era una máquina, imagínense lo enorme que era para poder descifrar el Enigma Machine, ¿no? Las comunicaciones comenzaron a cifrarse muchísimo y fíjense, esto ya es en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, este es el Vietnam Pack, Map Pack, para comunicarse de manera que no les puedan escuchar con los generales que estaban muy lejos, pues llevaban todo esto. Hoy por hoy pues se lleva un celular, ¿no? Pero esto es 1980, todavía los celulares no habían aparecido, los que compramos hoy día en la calle. Y claro, y entonces las comunicaciones comenzaron a ser protegidas con la encriptación. Después ya vino la era de Internet y toda la encriptación. Fíjense ustedes cómo nace todo esto de los secretos de la encriptación y todo eso dentro del contexto de la guerra. Y esto es muy importante porque la legislación que protege hoy en día secretos en muchos países y especialmente en Estados Unidos está dentro de la legislación de los militares, en concreto dentro del acta de uso de ¿cómo se llama? Energía nuclear, ¿no? Armas nucleares, ahí aparece, bueno, la encriptación. Y hoy por hoy, digo, el tema de encriptación, de quién puede tener secretos, está muy legislado. En esta acta, ya, bueno, ya, International Traffic of Armament Regulation de Estados Unidos, pues ahí dicen, bueno, qué niveles de encriptación pueden venderse a los privados. Si ya pasan unos niveles de encriptación, antes era un K de encriptación, ahora no sé cuánto será, porque esto siempre evoluciona, ¿no? Tienen que, no se puede vender al extranjero, solo se puede quedar en Estados Unidos y para fines militares. Y las compañías que hacen encriptación en Estados Unidos tienen que pedirle permiso a los militares para utilizar encriptación fuerte, ¿no? Entonces ahí tienes que diferenciar qué es encriptación débil de qué es encriptación fuerte. Fíjense ustedes estos aviones, ¿no? El F-35, que es como el emblema de los aviones norteamericanos, ¿no? También ellos tienen, es increíble, en la punta tienen un sistema que es costosísimo, varios millones de dólares para toda la ofensa y defensa. Esto todavía está en inglés. Bueno, qué raro. Bien. Para la ofensa y defensa de a ver, sí, bueno, no sé. Ok. De los aviones, para los misiles que vienen también, para las comunicaciones, para también destruir las comunicaciones del enemigo, ¿no? Entonces, arman una cantidad de ruido, es decir, ruido que nosotros no los oímos, pero para las radios y todo eso, que destroza todo eso. Hoy por hoy también hay mucho problema de esto, ¿no? Digo, se puede hacer mucho problema. Rusia está atacando mucho todos los satélites y todas las comunicaciones digitales de Ucrania. En el pasado también atacó algunos sobre todo eran hackers de Estados Unidos, y justo ayer estaba escuchando como en el pasado es peligroso. Lo más peligroso es en las estaciones de petróleo, porque si en algunos lugares no lo hackeas y comienza a funcionar mal, puede explotar todo eso y matar a muchas personas. Y ya unos rusos en el pasado, hackers, intentaron hacer eso en Estados Unidos y lograron apagar toda una central, pero no lograron hacerla explotar porque los reconocieron enseguida. Bien, tuvieron problemas. Bueno, en el fondo no eran tan expertos. Ahora,
todo el mundo aprende de sus errores. Hoy por hoy se puede hacer mucho. Y en Estados Unidos ahorita están cerrando y encriptándose mucho más fuerte, justo digo en esta semana, para evitar cualquier ataque, ciberataque a los Estados Unidos, ¿no? Que puede ser letal para muchas personas, ¿no? Pero hay muchas cosas, hospitales y otras cosas que pueden morir gente, efectivamente, con estos ataques cibernéticos. Con lo cual, bien, hay mucho de esto que se está haciendo, ¿no? Bien, como ya se dan cuenta que es un nuevo lugar de la guerra y por eso está muy bien que esté legislado en el armamento nuclear. ¿Quién puede tener secretos? ¿Qué niveles de encriptación se pueden tener? Y entonces, esto nos lleva a otro tema, a otras preguntas, ¿no? Cuando hablamos de acceso a la información, ¿cuál debería de ser la regla general? ¿Quiénes pueden acceder a la información? Todos, perdón, aquí la regla general es la publicidad, o unos pocos, la regla general es la privacidad. ¿Quiénes pueden tener acceso a la información? Pongamos ahora el otro ejemplo sucedido también en esta misma guerra de Vietnam. En esta guerra de Vietnam, China, el comunismo, se tomó la parte de arriba de Vietnam y quería tomarse todo y comenzó a invadir. Y los Estados Unidos ayudó al sur para que pudiera hacerle frente al comunismo. Los logró frenar. Y entonces todo iba muy bien al principio, pero la guerra, si bien la ganó allá en Asia, la perdió dentro de Estados Unidos, porque la cámara apareció como arma de guerra, la cámara fotográfica, la cámara de video. Y comenzaron a captar todas estas escenas, ¿no? Los helicópteros yendo allá, los soldados, el sufrimiento de la gente, bien, los muertos, como se dan cuenta, cómo padecían algunas personas. Claro, estaban defendiendo al país, ¿no? Hay muchas cosas, ya veremos incluso al final alguna otra foto, ¿no? Y entonces la guerra la ganó allá, efectivamente, y la perdió acá, en Washington, porque hubo cantidad de manifestaciones contra todo esto. La gente pedía información sobre qué pasaba también con los soldados suyos. Las familias decían, bueno, ¿dónde está? Y no recibían cartas, no se recibían información. Y entonces se armó todo un relajo aquí en Estados Unidos. Entonces aquí vuelvo a hacer la pregunta. Cuando hablamos de acceso a la información, ¿cuál debería de ser la regla general? ¿La publicidad o la privacidad? ¿Qué piensan ustedes? Licenciado, pero Vietnam es socialista. No. Hay dos Vietnam. Bueno, sí, digo, efectivamente, después se comieron todo, pero al principio los pararon y ganaron la guerra ya. ¿Qué es lo Es que que también fue muy criticado a Estados Unidos porque la táctica vietnamita era superior a la estadounidense hasta cierto punto. Bueno, no, sí, digo, hubo de lado y lado y estaban apoyándolos. Pero justamente por eso, en un momento dado, cuando mostraron todas estas imágenes en Estados Unidos, ya les voy a mostrar cómo acabó todo. Ellos decidieron retirarse y ya los otros tomaron todo, efectivamente, ¿no? Sí, pero ellos también decidieron retirarse porque, digamos, la técnica vietnamita ya no era un combate en tierra, sino ellos lo que hacían eran hoyos en la tierra. Entonces, Sí, los pero vietnamitas salían de sí. provisto. No, Entonces, desde luego se pudieron defender, pero nunca fueron a invadir. Entonces, una guerra que, digo, que solo ayudas a defender y en el fondo y te están haciendo la guerra dentro de tu país, te destroza.
Porque la opinión pública en Estados Unidos es, bueno, tú has perdido, ¿qué estamos haciendo allá, no? No estamos ganando nada, no estamos esto, efectivamente. Entonces, a los ojos públicos es como si hubieran perdido, efectivamente. Y la verdad, a mí me parece, es que estaban solo resistiendo, ayudando a que no se meta el comunismo, ¿no? Y entonces, desde entonces, las guerras de Estados Unidos son muy distintas. Allá aprendieron muy distintas. Ya no se meten como en Vietnam, porque a los ojos de todo el mundo sería como perderla. Bien, pero eso pero a lo que vamos aquí, digo, todo eso apareció aquí, ¿no? La cámara, ¿no? Como arma de guerra, también para hacerle una propaganda mal. Digo, entonces, aquí la pregunta es, ¿qué debería de ser la norma general? ¿Que haya acceso a toda la información posible o que no haya acceso? Ya hemos visto los dos problemas, ¿no? Si accedemos a la información del enemigo o no. ¿Qué les parece? Es que realmente, digamos, la información debería de ser pública hasta cierto punto, pero también, digamos, en cuanto personalmente también uno tiene derecho a la intimidad. Entonces, Exactamente, ahí es donde la información ya se reduce, exactamente. Muy bien. pero información que pueda afectar al bien común debe de ser pública totalmente. Entonces, ¿la regla general qué es? ¿Público o privado? Si va contra el bien común, debe ser pública. Si ataca a un individuo personalmente, debe ser privada por su Muy derecho a la bien. intimidad. Ahora veremos un poco más de esto, efectivamente, pero habría que ver otras cosas, pero vas bien, ¿no? Eso hizo en Estados Unidos esta guerra, haya un lobby dentro de los Estados Unidos, de todas las familias que querían saber qué pasaba con sus hijos y todo eso, ¿no? Y entonces se aprobó el Freedom of Information Act, una ley que permitía acceder a la información del gobierno federal en determinadas cosas, ¿no? Esto fue en 1966. La guerra de Vietnam seguirá durando, pero es muy interesante porque ya había algunas cosas en Suecia y en Francia, pero como se la concibió aquí, es bien interesante, ¿no? Entonces, al principio, esto prácticamente en todos los estados del mundo era igual, no solo en Estados Unidos, pero ahí fue muy claro por esto, ¿no? No se concedía ningún acceso a la información. Ningún acceso a la información que esté del Estado, ¿no? Del Estado, no se concedía. Era como se decía el régimen napoleónico, era el régimen monárquico. Al rey, pensemos en 1000 años atrás, ¿no? No le podemos pedir, oiga, ríndame cuentas, no, porque si le pedimos esto, el día siguiente estamos en la guillotina, estamos ahorcados, ¿no? Digo, ¿cómo que usted me pide cuentas? Digo, yo soy el rey, ¿no? Los reyes ahora son un poco distintos, pero hace 1000 años, digo, eran dueño y señor de todo, ¿no? Aquí hubo un punto de quiebre, ¿no? Un punto de quiebre en 1966, ¿no? Que es justamente el secreto, ¿no? Sigue siendo a nivel federal, aquí, toda la información de la federación un secreto, pero hay una obligación de dar cierta información, de dar acceso a una información que está en una lista. Entonces, esa Freedom of Information Act redacta una serie de documentos que tiene que entregarse a todo el que lo solicite. Pero bien, esto es interesante. Ya al menos dan acceso a esos documentos. Y el resto sigue siendo en poder del Estado, a discreción de entregarla o no. Pero efectivamente, si está, por ejemplo, la situación de los familiares que están en la guerra y todo eso,
pues se puede entregar efectivamente. Esto es muy interesante, ¿no? Ya es un avance a una cosa que se llama el principio de transparencia del Estado. Y después vendrá un movimiento en todo el mundo a favor de la transparencia. Yo no sé si en Guatemala tengan aprobada una ley de transparencia, ¿no? El siguiente paso aquí en la evolución es la regla general de dar acceso. Aquí ya es todo lo contrario, ¿no? Aquí se dice, bueno, estamos en la democracia. Este ya es un paso más en el movimiento de transparencia. La democracia significa que todo el mundo tiene el derecho a gobernar la cosa pública. Y no puede gobernar nadie si no conoce lo que está gobernando. Con lo cual, la regla general es la transparencia. El Estado debe mostrar todo. Obviamente, el Estado no puede mostrar el mapa de minas que hay en la frontera, porque si no, no hubiera posible defensa del Estado, ¿no? Los secretos siguen siendo necesarios, especialmente para temas de seguridad nacional y de seguridad también privada muchas veces, ¿no? Con lo cual los secretos se permiten, pero son una excepción en este tercer esquema, ¿no? Ya el Estado debe de abrir toda la información, todas las puertas, todas las ventanas, permitir que lo vean sin ningún problema. Y si hay un secreto, ese secreto debe estar establecido en la ley. La ley, por ejemplo, de seguridad nacional puede decir, para temas de guerras, el Estado debe de tener esta información bajo secreto. Y si la pide un ciudadano, no se la van a dar. Finalmente, un último paso en el camino de la evolución a la transparencia, como todo el mundo decía, las leyes son un poco generales, ¿no? Dicen, por temas de seguridad nacional no se puede entregar estas informaciones. Y claro, todos los funcionarios públicos decían, no, yo estoy amparado en la ley porque esto es tema de seguridad nacional. Entonces, algunas leyes, como la del Ecuador y otras más que vendrán después, decían, bueno, aparte de mantener que la regla general es la apertura, la transparencia, dar acceso a la información a quien pida, y la excepción es el secreto establecido por ley, añaden un requisito, tiene que además estar incluido en un índice. Es como el sello de clasificado, ¿no? Tiene que estar clasificado antes. Si yo pido una información y no está clasificada antes como secreto, me la tienen que dar. Y algunos países piden que se redacte el índice cada cierto tiempo y que se actualice y que ciertas informaciones no se mantengan como secreto más de 10, 15 años, ¿no? Y por eso hay muchos archivos que después de 10, 15 años salen a la luz pública, las cuentas del presidente muchas veces, ¿no? Salen a la luz pública para qué se utilizaron, ¿no? Las cuentas secretas. En otros países ya han desaparecido las cuentas secretas de los presidentes, en otros aún los mantienen, ¿no? Un pequeño espacio para la privacidad. Muy bien, me parece que esto alguna vez lo mostré a la rápida, pero volvemos a esto. Y esto puede ayudarnos a entender si la norma general es la publicidad o la privacidad. Entonces, García Morente, un filósofo de la comunicación, decía que el ser humano tiene un conjunto de informaciones relacionadas con él, que algunas son más próximas a él, más íntimas y otras más externas. Bien, y eso nos puede servir para pensar en todos los tipos de secretos que tenemos, ¿no? Hay el secreto de confesión, nuestros pecados, las cosas que solo le comentamos al abogado, los secretos de la empresa, los secretos profesionales. Bien, son una especie de secretos y otras cosas, secretos que están en el Estado.
en los funcionarios públicos, los secretos de Estado, justamente. El mapa de minas, secretos militares y otras cosas. Por eso podemos dividir el espacio público y el espacio privado. En el espacio público parecería que la norma es la publicidad. Y en el espacio privado parecería que la norma es la privacidad, justamente, ¿no? En las cosas de las personas, la regla general, la privacidad e incluso la intimidad. Esto es muy interesante. No solo la privacidad, sino que hay informaciones que deben de protegerse más. Esa es la intimidad, ¿no? Todo lo que está más cercano al ser humano debe de protegerse mucho más. Esa es la intimidad. Aquí, la regla general en el espacio privado es el secreto. Y en el espacio público, la regla general es la publicidad. ¿Ok? Por eso, fíjense ustedes, con este movimiento de transparencia se dice, bueno, la norma general es la publicidad. Al menos en las últimas etapas de la evolución del movimiento de transparencia estatal, no de transparencia de los privados, ojo. Porque los privados tienen derecho a la privacidad, a la intimidad. La intimidad es como una protección mayor, incluso aquí. Bien. Y si esa es la regla general, la excepción en el espacio privado es la publicidad y la excepción en las instituciones públicas, en las repisas de los funcionarios públicos es el secreto. ¿De acuerdo? Me parece que está bien. Si yo le pido cualquier información al sector público, tienen que dármela. Si yo le pido cualquier información a un señor suya, una información suya, pues me puede decir, no te la doy. No tienes derecho a saberlo, ¿no? Igual a una compañía que está en el sector privado. Y en caso de duda, hay que estar a la regla general. Si no sabemos, bueno, esto no tenemos muy claro si hay que entregarlo o no hay que entregarlo. Si estamos en el sector privado, en caso de duda, pro secreto, a favor del secreto. Y si lo pedimos en el sector público, en caso de duda, a favor de la información. ¿Ok? Me parece que estas tres reglas son sencillas. Bueno, esto no voy a hablar porque lo pueden encontrar en el código, pero tampoco es tan importante. Si un secreto deja de ser secreto, en el espacio público nunca será más secreto. Todo el mundo ya está en los planos, eso es el polar. Si un secreto deja de ser secreto en el espacio público, nunca más será secreto. Pero si un secreto deja de ser secreto en el espacio de la intimidad, muchas veces vuelve a ser secreto. Por ejemplo, las fotos de una persona que le han tomado sin su consentimiento mientras estaba sin ropa, por ejemplo, ¿no? No podemos decir, ya dejó de ser secreto, ya podemos publicarlo. No. Al contrario, vuelve a ser secreto. En el espacio privado, muchos secretos vuelven a ser secretos después de haberse informado, incluso, ¿no? Hay muchas de estas cosas. Tengo un libro sobre el derecho de los secretos, publicado en una editorial colombiana, creo que vende por toda Latinoamérica. Con lo cual digo, no entraré a los detalles. Solo quiero poner un test ahora. ¿Se entendió esto por si acaso? Sí. Sí. Fantástico. Pues vamos a ver un test para demostrarles que no se entendió. Bien, o que siempre se pueden ver un poco más, ¿no? Bien. Esta es una señorita que trabaja en la telefonía pública. ¿Ok? O sea, una institución pública que atiende a los clientes. Y ahí está en el mostrador esperando al siguiente cliente a que venga a quejarse. Como se dan cuenta, hay cantidad de quejas en la mesa.
Y no solo quejas, sino también hay una fotografía donde muestra, aquí solo vemos las montañas, pero está la familia de ella subiendo esa montaña, y también hay notas que ha puesto del trabajo, y está hablando por teléfono, y están hablando por teléfono quienes entraron al Mundial de Fútbol, ¿no? Y entonces, cosa que es pública y que aparece en los periódicos, ¿no? Y hay también una basura por ahí con papeles y el computador, como se dan cuenta, ¿no? Bien, entonces aquí viene el tema, ¿no? La pregunta es aquí. Ustedes podrían, por ejemplo, si son periodistas, entrar con una cámara, filmar todo y pedirle información. Ella es una funcionaria pública. Hemos dicho que la regla general es el secreto. El secreto en los privados y la publicidad en el sector público. La verdad es que no. No. En general las leyes permiten a los funcionarios públicos pedir cualquier tipo de información, salvo que esté en la ley o salvo que esté en la ley y clasificado. Pero veamos entonces, en general sí, y ese es justamente en el sector público, ya está en el sector público. ¿Y qué le podrían pedir de información? Es que si ella trabaja en una línea de telefonía, me imagino que le van a pedir como los registros de la telefonía. Pero dependiendo de para cuál es el uso y si tiene orden judicial, puede dárselos. De lo contrario, no podría. Porque si no, violentaría la intimidad de esa persona. Entonces, claro, los registros no son información pública, aquí viene el tema, ¿no? Sino que los registros de las llamadas que cada uno hacemos deben permanecer en privado. Pero probablemente se le pueda pedir, bueno, deme todas las llamadas que se han hecho, pero obviando quién las ha hecho. Si te das cuenta, eso sí es información pública. Para ver cuántos, eso sí se puede pedir, obviando, efectivamente. Uno puede pedir todas las quejas de los clientes que están aquí. No, tal cual. Porque ahí están los nombres de los privados. Y eso, en los privados, la regla general es la privacidad, el secreto. Pero uno puede decir, tener un detalle de cuántas quejas se han hecho y los motivos, ¿no? Obviando los nombres de las personas. Eso sí. ¿Se dan cuenta? Uno podría pedir, si está hablando, por ejemplo, por teléfono, de los resultados del partido que hubo el fin de semana, que han salido en el periódico, ¿no? Tal equipo ganó a otro 3-0. ¿Podría uno grabar y publicar esa llamada telefónica que ya está hablando en medio de la sala? Mientras no dé nombres o no dé como alguna otra clave que vaya a relacionar a la otra persona, sí lo podría. Porque es igual con las llamadas del 911. No sé si alguna vez las ha oído, que cuando no dicen los nombres, pues es información pública. No, esa no podría ser, esa llamada no podría ser. No, la llamada del 911 no, pero la llamada de ella. No, la llamada de ella no podría ser y la del 911 probablemente sí. Porque la del 911 se presupone que quien está llamando es para que se conozca. Se presupone. Y entonces, si hay la voluntad del que llama de que se publique, no hay problema. Pero esta llamada, generalmente todas las comunicaciones se cubren con el secreto de las comunicaciones. No importa lo que se diga ahí dentro, no importa si es público, incluso si es el resultado del partido de ayer, todas las llamadas telefónicas en general en todo el mundo se cubren hoy en día con el secreto de las comunicaciones. Esto es interesante. Incluso aunque es que no depende si la información es pública o privada. Es que no puedo yo interceptar las llamadas de otros, ¿no? Y es información privada. ¿Ok? Siguiente pregunta. La foto que hay aquí
con la familia subiendo la montaña. ¿Yo puedo filmarla para el noticiero o no? Esa es complicada. Eso no podría ser como de, digamos, ataca su intimidad, pero hay noticieros que graban las cosas y como que les tapan la cara. Ya. Ok. Bueno, aquí sucede un par de cosas. Esto es más complicado. Bien, es la familia, hay la intimidad familiar, pero ella lo está poniendo en un espacio público. Entonces, probablemente quien filma un espacio público tiene derecho a publicarlo. ¿Sí? Lo que no podría probablemente la cámara es hacer un zoom y mostrar quiénes son, efectivamente. Pero como parte de una imagen general, así en pequeño, sin identificar qué es lo que está pasando, sí se podría. Es complicado. Los papeles que hay en el tacho de basura. Yo puedo pedirle, muéstreme qué es lo que está ahí en el tacho de basura. O las notas que están en el closet pegadas. Puedo yo pedirle, muéstrame, perdón, qué es lo que está ahí. Depende, digamos, de lo pegado. Si tiene información de los clientes, no podría. Lo de la basura me imagino que depende también de si tiene nombres o tiene números telefónicos o cosas así. Pero Eso, si no es importante, pues sí la podrían revisar. aquí estamos en márgenes donde hay grises, ¿no? Y donde puede ser distinto en cada país. Según la jurisprudencia de Estados Unidos, dicen sí a las dos cosas. Sí pueden pedir tanto las notas que están ahí como todos los documentos del tacho de basura. El tacho de basura es más sencillo porque ya ellos han perdido posesión, digo, de alguna manera. Para que haya secreto hay una necesidad de intentar proteger la información. De hecho, si a mí no me importa, yo qué sé, y concedo que cualquiera pueda verlo, y es más, yo mismo pongo en el tacho de basura y 5 minutos después estará apilado con más basura, cualquiera puede escarbar en la basura y ver qué es lo que está ahí. Por eso en Estados Unidos y en general han hecho estos recursos por la Federal of Information Act y han logrado acceder a los papeles que están en el tacho de basura de los funcionarios públicos. Igual a las notas. Puede ser distinto en otros países, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Si hay la voluntad de la persona o el que me importismo, ya que cualquiera lo vea, pues de alguna manera no es parte del espacio privado, ¿no? Y lo que está en el computador ya depende efectivamente. Los emails son considerados comunicaciones y como son comunicaciones muchas veces están protegidas por el tema del secreto de las comunicaciones, ¿no? No importa lo que se diga dentro, están protegidos en general. Hay muchos casos ahí. Digo, esto es toda una ciencia que hay detrás de esto. Pero bien, pero en la computadora también hay, por ejemplo, las estadísticas de cómo está la empresa. Esa también se puede pedir a las empresas, especialmente a las empresas públicas. Bueno, muéstreme dónde usted está utilizando mis impuestos, ¿no? Si hay robos o no y todo eso, ¿no? Esa es la idea de estas acciones para pedir información al sector público. Digo, hacerlos responsables porque a ellos les estamos dando muchísimo dinero. Digo, uno ve, en muchos países se da la mitad del sueldo al sector público. Digo, y uno no puede decir, bueno, hagan lo que quieran con eso, ¿no? No, digo, uno tiene el derecho a pedir cuentas, ¿no? Por eso, hoy en día el movimiento de transparencia es muy fuerte y va metiéndose en todos los países, ¿no? Y todo el mundo comienza a pedir cuentas al gobierno, ¿no? Esto es solo un caso para mostrarles cómo cosas que parecen, bueno, uno puede saber los principios generales, pero de ahí es bueno intentar saber aplicarlos, ¿no? Y por eso hemos hecho este ejercicio.
primero, si uno no sabe los principios generales, no los puede aplicar. Pero aparte de aprender los principios generales, vale la pena ver los casos concretos para saber cómo aplicarlos, ¿no?